Vamos a conversar brevemente sobre estos contratos sobre la base de la siguiente estructura. En principio vamos a precisar algunos lineamientos básicos de lo que es el acto jurídico y el contrato y sus principios, y después vamos a pasar a detallar los elementos esenciales de cada uno de estos tres contratos. Estamos hablando del mutuo, estamos hablando del mandato y estamos hablando del arrendamiento, para que ya lógicamente estas nociones sean lo suficientemente claras para que le sirvan de base. Bueno, Álvaro, que es especialista en el tema tributario, explique las vicisitudes que como consecuencia de la celebración de los contratos pueden tener un impacto lógicamente con relación a la administración tributaria. Y el inicio es el siguiente. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades, y como tenemos necesidades, tenemos obligatoriamente que satisfacerlas. La diferencia está en que históricamente, en las épocas primitivas, las satisfacíamos de cualquier manera y sin aplicar reglas y sin respetar reglas. Con el transcurso del tiempo, las sociedades evolucionan, entonces hay necesidad de establecimiento de reglas, surge el derecho se institucionaliza, el Estado aparece como un centro unificado de poder. Y como centro unificado de poder, entonces lo que genera el Estado son conjuntos de reglas que él nos obliga a respetarlas. Y esas reglas implican tanto obligaciones como derechos que se materializan en todo el sistema normativo, comenzando con la Constitución y las normas subyacentes. Dicho esto, entonces, la manera como nosotros satisfacemos nuestras necesidades de manera civilizada y sobre todo lícita dentro del ordenamiento legal se denomina dentro de nuestra legislación privada los denominados actos jurídicos, que básicamente, según el artículo 140 del Código Civil, son manifestaciones de voluntad destinadas a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas se establecen entre sujetos de derecho. El nombre jurídico con que se conoce a las personas naturales, a las personas jurídicas y a las demás entidades que el ordenamiento legal le da categoría de sujeto de derecho como centro de imputación para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Muy bien, desde ese punto de vista, entonces, la primera norma que es fundamental para hablar de actos jurídicos que sirven para satisfacer necesidades es de manera amplia. Es decir, los actos jurídicos implican actos jurídicos patrimoniales, extrapatrimoniales, unilaterales, bilaterales, multilaterales. El concepto de acto jurídico entonces es amplísimo, muy genérico. Pero frente a eso tenemos nosotros que aterrizar los conceptos. Y aterrizar el concepto de acto jurídico nos obliga a manejar la noción de contrato. El contrato, según el 1351 del Código Civil, dice, es el acuerdo de dos o más partes, también, al igual que el acto jurídico, para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. ¿Qué significa patrimonial? Valorable económicamente. Desde esa perspectiva, entonces, hay que entender y comprender que de la noción genérica del acto jurídico aparece una noción más específica, que es el contrato. Entonces, ¿cuál es la protección legal de los contratos como derivados de los actos jurídicos? Porque ya se limitan a actos jurídicos bilaterales y con contenido patrimonial. Lo encontramos eso en el artículo 2, inciso 14 de la Constitución, cuando dice: toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos siempre que no contravengan normas de orden público. ¿Eso qué nos señala? Eso nos permite establecer el primer principio fundamental de los contratos. ¿Cuál es? La primacía del ordenamiento legal, la primacía del orden público sobre la manifestación de la voluntad de los sujetos. Y la primacía del orden público implica necesariamente respetar las normas, es decir, actuar dentro de lo lícito, dentro de lo legal. Punto número uno. También en ese punto de vista, entonces, la doctrina, cuando desarrollamos estos temas, decimos que el derecho de toda persona a contratar con fines lícitos, el artículo 2, inciso 14, implica la libertad de contratar, es decir, decidir si celebramos contratos o no celebramos contratos. Apagamos la luz, cerramos la puerta y nos vamos. No celebro contrato contigo, que de hecho voy a tener que celebrar con otras personas porque es la única manera lícita de satisfacer nuestras necesidades. Pero si deseo celebrar contratos contigo, ahí entra lo que se denomina el derecho de la libertad de contratación, contenido en el 1354, que nos dice: las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Entonces, ahí ya tenemos el segundo principio de los contratos, la libertad contractual.
También tenemos la esencia de los contratos, es que las manifestaciones individuales de nosotros como personas, como contratantes, como partes, como núcleos de interés de carácter económico, vamos a coincidir en lo que se denomina como la voluntad común para celebrar el contrato. Y eso está en el artículo 1351, cuando me dice que el control o el acuerdo es de dos, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas que se perfeccionan de acuerdo a 1352 con el consentimiento de las partes. Tenemos otro principio que es fundamental. La regla, si bien es cierto, existe la primacía del derecho público, pero esa es la primacía de manera excepcional. Lo que debe primar de manera operativa y mayoritariamente debe ser, de acuerdo a 1356, la primacía de la voluntad de los contratantes, cuando dice que las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. Démonos cuenta que siempre está en el carácter imperativo, ilícito, el poder del Estado por encima de la voluntad de las partes, pero démonos cuenta que lo hace de manera supletoria, de manera accesoria y de manera imperativa, y por lo tanto se entiende que es excepcional. También tenemos la obligatoriedad de los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos son obligatorios entre quienes los celebran, 1361. Y finalmente, el último principio que tenemos y que es común a todos los contratos es el principio de la buena fe. 1362. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Muy bien, dicho esto y establecido este marco general, vamos a hablar de los tres contratos a los cuales hemos hecho referencia. En primer lugar, hablemos del mutuo. El mutuo es definido en el 1648, el Código Civil, como una relación a través de cual el mutuante, no mutante, mutuante, ¿no? A veces mis alumnos se equivocan, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se les devuelva otro de la misma especie, calidad o cantidad. Estamos generalmente acostumbrados a asumir erróneamente que los contratos de mutuo se agotan en el tema dinerario, ¿no? Creemos que los contratos de mutuo son dinerarios, pero la norma, el 1648, nos dice que son más amplios. Es decir, mientras sean bienes consumibles, mientras sean bienes muebles, perfectamente y sin problema alguno, no habrá inconvenientes para celebrar estos contratos, sino que en un contrato común y corriente dinerario, el mutuante entrega 1.000 soles al mutuatario para que éste le devuelva la suma de 1.100 soles al cabo de un mes, pero puede ser otros bienes consumibles, como pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser animales vivos, etc. Y eventualmente se reciben otros de la misma especie y cantidad. Entonces, el contrato de mutuo recae por su naturaleza sobre bienes que, desde el punto de vista de los derechos reales, corresponden a los bienes muebles y consumibles. ¿Cuáles son los bienes consumibles? Los que se agotan con su uso. Botellas de perfume, frutas, son bienes que con el uso se consumen. Y de esa manera, estos contratos de mutuo son sumamente importantes y trascendentes, sobre todo para satisfacer nuestras necesidades más elementales, que van, lógicamente, desde la alimentación, el vestido, la vivienda, etc. Tenemos el otro contrato, el contrato de arrendamiento en el 1666, que es definido por el arrendamiento. El arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Acá la naturaleza del bien se amplía. Puede ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles. Pero acá viene un tema muy importante. Deben ser bienes no consumibles, a diferencia del contrato de mutuo, que son bienes consumibles. ¿Por qué? Porque fijado el plazo del contrato de arrendamiento, que es un máximo de 10 años, con cargo a renovarse por las veces que sea necesario, el mismo bien que se da en arrendamiento tiene que ser devuelto. Un automóvil, una casa, un yate, una motocicleta, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier bien mueble, inmueble, pero no consumible, porque el mismo bien tiene que ser devuelto en su totalidad. Finalmente, también tenemos un contrato que se denomina contrato de mandato, que está definido en el 1790 de la siguiente manera. Por el mandato, el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta y el interés del mandante. ¿Eso qué significa? Significa, y acá tendríamos que entrar a otro tema colateral que se denomina la representación. Y es un tema que lo vemos en acto jurídico. Regla general, yo manifiesto mi voluntad por mí mismo, por mi condición de ser un sujeto de derecho capaz, y expreso mi voluntad. Pero
Existen situaciones en las cuales se puede maximizar, se puede optimizar mi declaración de voluntad a través de ¿qué? A través de la declaración que realizo no solamente yo, sino a través de interpósitas personas a quien yo le doy facultades o instrucciones para que ellos sean los que manifiesten la voluntad. Y en ese sentido es importante precisar de que lo que se da entre mi persona como titular, yo soy el representado, y a quien yo designe será el representante, a través de una autorización o un conjunto de instrucciones denominados, ¿qué cosa? Denominados acto de apoderamiento. Muy bien, ¿por qué digo esto y qué tiene que ver con el mandato? Porque el mandato, según el Código Civil, para no cansarlos más, tiene dos modalidades. Puede ser mandato con representación y mandato sin representación. ¿Qué es lo que lo distingue a ambos? Es que en el mandato con representación, siguiendo con la noción de representación, los actos realizados por mi representante, los efectos jurídicos van hacia mi persona. Y siempre pongo este ejemplo, medio chistoso, pero que es objetivo. Imaginemos una pareja de novios que de pronto van a casarse y se lesionan los dos. Y desde esa perspectiva tenemos algo muy interesante, pues los dos están lesionados, pero tienen que casarse. Él le da poder a su padre y ella le da poder a su padre. Externamente, ¿qué veremos? Aparentemente sería un matrimonio entre gays. Pero lo que pasa es que el padre de él actúa en representación del hijo y el padre de ella en representación de la hija. Los efectos jurídicos de las manifestaciones de los representantes, que son los padres, no quedan en ellos, van a sus hijos. Por eso quienes se casan jurídicamente es el hijo y la hija, y por lo tanto se celebra válidamente el matrimonio. En el mandato, ¿qué es lo que pasa? Se presume que el mandato es con representación. Pero si el mandato es sin representación, entonces, en ese caso, ahí aparece el mandante, que sería, si es con representación, sería el representado, y el mandatario sería el representante. Pero si es sin representación, la situación es muy interesante. El mandatario actúa por cuenta propia frente a terceros y los efectos son entre el tercero y el mandatario. Y finalmente, este le responde a su mandante. El ejemplo clásico y típico es el que hizo Walt Disney en los años 50, 60, cuando él compró los terrenos en la Florida para hacer Disneylandia. Cuando él iba a comprar los terrenos, no, Disney tiene plata y la gente le subía el valor de los inmuebles. Entonces él que dijo, muy bien, voy a celebrar con alguien o varios, no sé, un contrato de mandato sin representación. A ellos les dio el dinero, les dio la logística y ellos directamente fueron a comprar los terrenos. Pero ellos, como era sin representación, compraban directamente a los propietarios. Como no había representación con Disney, no sabían que Walt Disney estaba detrás. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos señores? Pues le vendían a los mandatarios como personas naturales. Entonces el mandatario lo compraba a 100, por decir un ejemplo, y después le transferían la propiedad a Walt Disney. Eso generó un problema en Estados Unidos, generó demandas en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero finalmente Walt Disney terminó ganando. Creo que esa es la idea básica de estos tres contratos y espero que les pueda haber servido en algo. Muchísimas gracias.